Bueno, un saludo muy especial a toda la familia de No Más Muertes en Motocicleta. Hoy vamos a tocar un tema especial. Hoy estamos con una persona que sabe bastante del tema, que es extintores y control de incendios. Estamos con Javier Lancheros, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Bogotá e instructor del grupo de No Más Muertes en Motocicleta. Eh, Creo que es importante que nosotros como motociclistas seamos personas integrales y que en un momento determinado sepamos qué hacer y qué no hacer en un apoyo, bien sea a un vehículo o a un compañero motero en que su motocicleta se esté incendiando. Entonces los dejo con el intro y no más muertes en motocicleta. Dios los bendiga. De la ciudad de Bogotá y me vengo enterando que no sabía que trataron de inmovilizar a un compañero nuestro porque hasta ahora no habíamos tenido lío. Bombero hace 13 años, hago parte del grupo de capacitación e instrucción interna y externa para brigadas de emergencia, investigador de incendios y profesional en salud ocupacional. Apoyando a Willy ya vamos como por 8 meses, creo, como para 8 meses, también enfermero profesional de la Fundación del Área Andina. Y dentro del tema de capacitación que voy a estar apoyando esta noche, vamos a ver los usos, los tipos y los cuidados, como lo dice la diapositiva, sobre los extintores. Sobre la marcha vamos a ir viendo unos tipsitos, unas recomendaciones de seguridad, unos aspectos muy importantes. Vamos a recordar la parte importante de lo que tiene que ver con incendio vehicular, con los conatos, y lo vamos a orientar, obvio, hacia la parte familiar, las condiciones que nosotros tenemos que tener en nuestro hogar, las condiciones de prevención, aunque esta capacitación es la que está orientada para prevención en el hogar, vamos a rescatar unos tips de ahí. Vamos a ver un video muy corto, es un video de origen americano bajo una situación simulada, que nos va a presentar unas características de por qué necesitamos aprender a manejar un extintor, ya que en la base inicial de un incendio, en su fase incipiente, cuando estamos arrancando con estas condiciones, aunque hay que tener en cuenta otros aspectos, porque algunos se nos pueden salir de las manos, la mejor herramienta para poder contenerlo y para poder evitar pérdidas, tanto económicas y las principales, las humanas, va a ser el correcto manejo de un extintor. Entonces, básicamente lo que nosotros presentamos en nuestras capacitaciones y la sensibilización es que no necesariamente todos los incendios nos van a dar un tiempo para actuar. Aquí este video observaron 45 minutos, teníamos un desarrollo total, donde ya teníamos una habitación común y corriente, unos muebles comunes y corrientes, se simuló bajo un arbolito de Navidad que ya estamos prestos a empezar a armarlo, y pues vamos a tener mucho tiempo si continuamos en esta situación de aislamiento, con una instalación navideña común y corriente como las que nosotros utilizamos y con las condiciones normales. Tenemos un incendio en 49 segundos. No todos los incendios se desarrollan de la misma manera. Algunos incendios pueden llegar a tomar horas, inclusive dentro de las investigaciones de incendio que nosotros hemos hecho, hemos tenido investigaciones donde los incendios demoraron días en manifestarse. Tuvimos un calentamiento de un conductor eléctrico, tuvimos alguna otra condición, una vela olvidada y cosas así que pueden dejar un lapso de tiempo para que las condiciones sean ideales. Pero para que esto se haga más entendible y nosotros podamos adquirir mejor esta parte del conocimiento, vamos a mirar y vamos a tratar de evaluar la parte más didáctica de cómo se forma el fuego. Me voy a permitir leerles. Dice, cuando el oxígeno del aire, permítanme los muevo un momentico en la pantalla,
se combina con una sustancia combustible. Esto dentro, o los que han asistido a capacitación, lo hemos tomado y sabemos que el oxígeno lo tenemos en todas partes. Básicamente dentro de nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de vivienda, cuando estamos de rodada, en donde sea vamos a encontrar siempre el oxígeno que se encuentra en una proporción adecuada que está en toda la atmósfera terrestre. Y se combina con una sustancia combustible que a quienes han estado ahí les hemos explicado que combustible básicamente es todo. En nuestra casa prácticamente todo es combustible. Nuestras cortinas, nuestros tendidos de cama, nuestros sofás, la loza que nosotros utilizamos, bien sea de porcelana o bien sea plástica, todos los elementos que nosotros tenemos en nuestra vivienda son combustibles. Nosotros como tal somos combustibles, somos unos combustibles ideales. En nuestros vehículos, o bien sea en carro, o bien sea en motocicleta, todos los elementos que están ahí se van a comportar como un combustible de acuerdo a unas características que ahorita vamos a seguir analizando. Ahí nos coloco unos ejemplos, como puede ser madera, papel, plásticos, tela, químicos, etc. Y estos con una fuente de energía, que ya la vamos a entrar a explicar, adecuada, se produce una combustión en la cual se desprenden estos elementos que básicamente para nosotros, y aunque tal vez no lo alcancemos a ver en la capacitación del día de hoy, son los que nos empiezan a generar riesgo a nosotros. Entonces, nosotros como motociclistas que vayamos a hacer la atención en un fuego incipiente, que estemos en nuestra casa y vayamos a tener una posibilidad de que se produzca un incendio, Dios quiera no suceda esto nunca, son los elementos que nos van a generar riesgo a nosotros, el gas y el calor, más la manifestación física de la luz y en ocasiones las llamas. Ojo, todos los fuegos no presentan llamas. Ahorita más adelante vamos a ver eso. En general, toda sustancia que pueda arder es un combustible. Entonces yo creo que de esta manera vemos que hasta en el computador que estábamos trabajando ahorita, tenemos la posibilidad de que sea fuente de combustible y que con las características adecuadas, con la conducción eléctrica que este está teniendo en su momento para alimentarse, con el oxígeno que nosotros tenemos alrededor, básicamente tenemos los tres elementos primordiales para poderlos tener. Pero vamos a ver ahorita unas gráficas después de una explicación adicional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se combina? Porque desde ahí arranca la prevención que nosotros podemos hacer. Porque, por ejemplo, nosotros andamos en una motocicleta y tenemos la fuente de calor en todo momento. Está el exhausto, están las chispas, está el motor como tal, la cantidad de combustible que tengamos, más la cojinería, la ropa que nosotros tengamos, estamos andando en lo que podríamos decir una antorcha. Pero la posibilidad de que se llegue a incendiar realmente es baja de acuerdo a las condiciones que vamos a terminar de ver. Creo que alguien estaba diciendo algo. Para esto vamos a analizar y vamos a recordar algo de geometría básica, lo que era el triángulo del fuego y lo que es el tetraedro del fuego, básicamente, que son los tres elementos que desde la prevención es donde nosotros empezamos a trabajar, pero que si se adecúan y si los manejamos adecuada o inadecuadamente de acuerdo a la opción y al objetivo que nosotros querramos, vamos a tener un fuego. Entonces, nos dice la diapositiva que para que se produzca fuego tiene que existir tres elementos en las cantidades adecuadas, y es así. Surge la pregunta que nosotros hacemos en las capacitaciones. Llevamos gasolina, llevamos la chispa, llevamos el exhausto, llevamos otras condiciones que nos están generando temperatura. Tenemos el combustible, tenemos la fuente de calor y el oxígeno lo tenemos alrededor. ¿Por qué no nos incendiamos? Porque tiene que ser en una característica básica que nos dice la diapositiva. Estos elementos, ya los menciono, calor, combustible y oxígeno. A esto se le llama el triángulo del fuego. La literatura antigua de bomberos nos decía que estos eran los tres únicos elementos que necesitaban para poder producir. Pero hacia el año de más o menos, entre 1976 y 1979, cuando se empezaron a crear las primeras universidades del fuego, cuando se creó la ingeniería contra incendios, se analizó de que no era tener esos tres elementos. Porque hace unos segundos les dije, nosotros andamos en nuestra moto, desplazándonos a través del aire. ¿El aire que tiene? Oxígeno. Tenemos combustible y tenemos la fuente de calor y la posibilidad, o más bien, o no nos hemos incendiado hasta ahora. Bueno, a menos que alguno tenga un caso particular que coincidencialmente se haya incendiado la moto. Esos tres elementos juntos
nos pueden llegar a dar una combustión básica, que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero le vamos a tener que sumar un elemento más, y ese triángulo básico que nosotros tenemos ahí en nuestro repaso de geometría, lo vamos a convertir en un prisma colocándole un cuarto elemento, que va a ser la reacción en cadena, que ya la vamos a explicar. Aquí están los 3 elementos básicos. Esos 3 elementos, pregunto a los que están participando de acá, ¿son reales o no son reales en todos los espacios donde ustedes están? En su motocicleta, en su vehículo, en su lugar de vivienda, en su lugar de estudio, en su lugar de trabajo. ¿Los tenemos o no los tenemos? Sí, son reales en todo momento. Existen. Listo. Y ahí les digo que nosotros estamos haciendo una combustión siempre. El proceso de respiración hace una parte de combustión nuestra, porque se encarga de consumir cierto tipo de sustancias que cuando nosotros exhalamos las percibimos por medio de la temperatura. Pero como hay una gran clasificación por los niveles de temperatura, por los desarrollos de la misma, pues este es un tipo de combustión que para nosotros no va a generar riesgo. Cuando ya sumamos más materiales vamos a tener una incandescencia sin llama. ¿Cómo puede ser un ejemplo de una incandescencia sin llama? Para los que son fumadores acá, ese es el típico ejemplo. Ustedes fuman y tienen el calor, tienen un calor elevado, un cigarrillo aproximadamente está ardiendo entre los 190 a 210 grados centígrados, más o menos es la combustión del cigarrillo. La viruta de tabaco que tiene es el combustible, el oxígeno lo está tomando alrededor, pero ustedes nunca han visto llama o un cigarrillo que incendia, ¿cierto? Ese es el proceso y la manifestación del triángulo del fuego. Ahí estamos teniendo un proceso de combustión. Cuando esos elementos se desbalancean, entonces vamos a poner el ejemplo, cuando yo le acerco el briqueo, cuando yo le acerco el encendedor al cigarrillo, ustedes se han visto que cuando yo tomo la primera aspiración generalmente trata de salir un poquito de llama. Es porque desbalanceamos estos elementos de este triángulo que tenemos acá para generar el prisma y poder aumentar en ese momento la cantidad de oxígeno que como se llevan algunos procesos metalúrgicos y empezamos a tener llama, que lo vemos en esta diapositiva. Cuando ya tenemos esos elementos que estaban desbalanceados y convivían en un ambiente que no generaba riesgo, pero su desbalance hace y crea las condiciones ideales, empezamos a tener la manifestación del fuego. Willy, una pregunta. ¿Ustedes están haciendo preguntas intermedio de diapositivas o vamos hasta el final con preguntas? Terminamos con preguntas para que haya un orden. Las personas que tengan las preguntas toman nota y a lo último se hacen todas las preguntas y aclaraciones ya sin afanes. Ok, listo. Aquí vamos a hacer una claridad. Calor, básicamente, como nosotros recordamos por ahí en bachillerato, simplemente es una fuente de energía. ¿De dónde la podemos obtener? De nuestro motor, de una instalación eléctrica, de un televisor que nosotros dejemos prendido por, qué sé yo, 2 días continuos, una instalación navideña como la que nosotros veíamos ¿en qué? En el video inicial, una mala conexión eléctrica, el abandono de una colilla de cigarrillo que no apagamos adecuadamente, en el dejar un elemento de vidrio con las condiciones ideales sobre un pastizal seco o sobre un elemento combustible como tal común, se va a convertir en mi fuente de calor. La podemos tener también de origen químico, la podemos tener de origen atómico y de otro sinnúmero de características que nosotros lo vamos a mantener en nuestra casa. La olla, perdón, el fogón. El fogón se va a convertir en una fuente de calor. Si nosotros consumimos, por ejemplo, con gas, si tenemos personas que aún utilicen algún tipo de gasolina para realizar la cocción de sus elementos, y existe, aún hay personas que cocinan, creo que se le llamaba eso antes el cocinol, pero ahí aún existen ese tipo de estufas y aún hay personas que la usan, a pesar de que ya están realizando la combustión, en ese momento están teniendo una fuente de calor que se va a convertir en uno de los elementos que estamos analizando acá. Los combustibles, y esta parte es importante porque ahorita cuando ya entremos en materia con los extintores, tiene que ver directamente, de acuerdo a la clase de combustible, la clase de extintor que yo voy a utilizar. Los combustibles están clasificados por teoría del fuego de acuerdo a los estados de la materia. Y de los estados de la materia, cuando yo estudié bachillerato, solamente eran sólido, líquido y gaseoso. Porque hoy en día ya uno
acompaña a los hijos a hacer tareas y están los plasmas, los coloides y otras cosas. Para nosotros nos basamos en sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos ya los vimos al ejemplo. No sé si alguien tenga algo que aportarme. ¿Qué combustible sólido conoce comúnmente? La madera. La madera. ¿Qué otro combustible sólido mantienen ustedes a mano en todo momento? ¿El plástico? Los plásticos. La ropa. La ropa, perfecto. La ropa es uno de los elementos más comunes de combustibles que nosotros cargamos en todo momento. Listo, claro, los sólidos. Los líquidos, ¿qué combustible líquido tenemos nosotros a diario en nuestros vehículos? Combustible, la gasolina. La gasolina, perfecto. Y por último, ¿cuál es el último estado de la materia? Los gases. ¿Qué utilizamos a diario? El aire. Gas natural. El gas. El gas, perfecto. Gas natural combustible, gas natural vehicular. Son los dos tipos de gases que nosotros convivimos a diario. Entonces, básicamente, todos los días mantenemos y convivimos nosotros con combustibles. Y por último, nos falta esa palabra, que suena como rara, que está abajo, que es el comburente, que simplemente es el oxígeno. Todas las combustiones, y para que siempre pueda existir un fuego, necesita oxígeno. ¿Listo? Nosotros necesitamos oxígeno para vivir. O la bajo ahorita. ¿O no lo necesitamos? Claro. Sí. Listo. Y tenemos un porcentaje, y bueno, eso no viene de la capacitación del día de hoy, pero básicamente necesitamos unos rangos para poder vivir, y el fuego al igual. Hay un inconveniente, el fuego nos lleva ventaja. El fuego, básicamente, en los lugares donde nosotros ya nos estamos asfixiando, el fuego todavía se puede mantener. Y cuando nosotros estamos en unos ambientes sobreoxigenados, sí podemos llegar a tener algunos desbalances en nosotros con combustibles. Y por último, nos falta esa palabra, que suena como rara, que está abajo, que es el comburente, que simplemente es el oxígeno. Todas las combustiones, y para que siempre pueda existir un fuego, necesita oxígeno. ¿Listo? Nosotros necesitamos oxígeno para vivir. O la bajo ahorita. ¿O no lo necesitamos? Claro. Sí. Listo. Y tenemos un porcentaje, y bueno, eso no viene de la capacitación del día de hoy, pero básicamente necesitamos unos rangos para poder vivir, y el fuego al igual. Hay un inconveniente, el fuego nos lleva ventaja. El fuego, básicamente, en los lugares donde nosotros ya nos estamos asfixiando, el fuego todavía se puede mantener. Y cuando nosotros estamos en unos ambientes sobreoxigenados, sí podemos llegar a tener algunos desbalances en nuestro comportamiento, y a pesar de que puede ser peligroso para el fuego, una sobrecarga de oxígeno, de acuerdo al tipo de fuego que se esté presentando, también es muy peligroso, y es más peligroso que lo que puede pasar sobre nosotros, porque va a aumentar su temperatura. Básicamente, muchos de los procesos industriales se soportan o se inyecta más más oxígeno para poder elevar la temperatura de los mismos. Pero pues eso es tema de otro tipo de capacitación. De aquí en adelante, aunque vamos a repetir lo que acabamos de opinar y la descripción de los tipos de fuegos, vamos a ver toda la característica de acuerdo a cómo está clasificada, y aparte de eso vamos a aprender, y como lo están viendo en la diapositiva, unas figuras, unos pictogramas, que es como se llaman, como se identifican internacionalmente. Eso me va a servir ¿para qué? Para cuando pasemos ahorita la parte de extintores, sin la necesidad de que lleguemos poner un ejemplo, a un salón de belleza, y el salón de belleza resulta que el extintor chillaba con él, y a pesar de que va en contra de la norma, le dio por pintarlo de color rosado. Si le mantuvo los logotipos, los podamos identificar para que sean aplicados de acuerdo al tipo de fuego que se presente. Eso me hace caer en cuenta de que la norma colombiana me dice que los extintores no deben ser cambiados de color, pero les voy a hacer una salvedad, y es que Colombia es de los pocos países que tiene teoría del fuego incluyente. ¿A qué me refiero con teoría del fuego incluyente? Que aquí tenemos diversidad de colores para los extintores. Si nosotros vamos a la norma americana, si nos vamos para la parte europea, todos los extintores son rojos. Se identifican por el logotipo
o por el pictograma mejor, que es el nombre técnico que aparece ahí. Todos los extintores son rojos. Pero se ha buscado dentro de la historia por qué Colombia es así, y la única respuesta me dijeron es que nosotros somos muy incluyentes, entonces por eso hay rojos, por eso hay verdes, por eso hay amarillos, por eso hay blancos, listo, como para ir saliendo de eso. ¿Qué es el fuego de tipo A? Ya lo hablamos, es de los fuegos de los sólidos comunes, lo que generalmente nosotros mantenemos en nuestro hogar, mantenemos en nuestra vivienda, en los lugares de descanso. Ahí están los ejemplos, los muebles de sala y un archivador que nosotros tenemos. El pictograma internacional es ese que aparecen en los recuadros azules, y todos los pictogramas internacionales son los que van a aparecer en las siguientes diapositivas. Es una caneca de basura que está ardiendo y unos leños ardiendo. Ese es nuestro pictograma internacional. Dentro de la inclusión colombiana, el triángulo de color verde con la letra A por dentro identifica y refuerza ese tipo de pictograma. Pero ese triangulito que está ahí, eso es de la parte colombiana. A nivel internacional, el pictograma que está de la caneca de la basura y los leños ardiendo corresponde a la clasificación y a la identificación internacional de este tipo de fuego. ¿Cuál es el problema de este fuego? Ese rengloncito que me dice ahí abajo. Ellos generalmente arden en brasas. Me imagino que ustedes han hecho asados en este tiempo de aislamiento. ¿Se han hecho asado? No. ¿Nadie? No, ni siquiera pollo. Bueno, aquí sí. Los asados es la manifestación más clara de ese tipo de combustión, de la clase de fuego tipo A. Tenemos un sólido común, como es el carbón o la madera o con lo que ustedes hagan sus asados. Cuando usted apaga la llama, cuando ya logró al fin prenderlo, usted no cocina con llamas, usted cocina con la brasita, con ese carboncito, con esa madera que quedó ardiendo, ¿listo? La que le hizo llorar al principio cuando le estaba sacando humo. Si el fuego, y si yo le dejara ese combustible ahí século, eso quedaría ardiendo. Dato curioso, en el sector de Ubaté, en Ubaté, donde quedan las minas de carbón, cerca de Bogotá, tenemos un incendio hace 50 años, por un error que hubo. Y ese incendio está programado más o menos para que se apague dentro de unos 250 años. ¿Qué pasó? En las excavaciones, en los socavones que habían allá, hubo una falla en una de las exploraciones de la mina de carbón, se prendió ese carbón y no se ha podido apagar. Lleva, bueno, para hoy debe llevar más o menos 52 años ardiendo eso, se está produciendo la combustión de tipo A, está quemando por debajo del fuego, no representa peligro a menos que preciso se encuentre con un yacimiento de otra cosa, pero los estudios geodésicos no han determinado que vaya a haber un riesgo y más o menos va a durar 250 años. Para demostrar solamente esto les comento de que este arde en brasa, no hay la necesidad de que ustedes vean las llamas. Que no pasó ahora. Los clase B, todos los líquidos inflamables, aquí falta una palabra, los líquidos inflamables y los líquidos combustibles, la gasolina, petróleo, aceite, grasa, pintura, incluyen los gases inflamables como el butano, propano y los combustibles como el diésel. Aquí falta una palabra y para que seamos más técnicos y para que se puedan ir con un conocimiento muy importante en la noche de hoy, los líquidos que arden en la naturaleza están clasificados en líquidos combustibles y líquidos inflamables. Ahorita una de las cosas que el COVID-19 nos ha puesto de manera importante a monitorizar es la temperatura. Y me imagino que todos ustedes han estado atentos por encima de qué grado centígrado empezamos a tener nosotros temperatura, hipotermia o fiebre, como lo denominaríamos. 38. Sobre 45.5. Perdóname, Carol. Sobre 47.5. Un poquito más abajo la vamos a tomar para los líquidos combustibles. La que nos dijo Willy es la que vamos a utilizar de base para poder diferenciar esos dos. Líquido inflamable de líquido combustible. Un líquido combustible simplemente es aquel que yo lo tengo que llevar hasta 38 grados centígrados, que es la temperatura ahorita en boga que estamos manejando y que se supone que se deben hacer en los controles térmicos diarios, donde si yo necesito calentar ese líquido a más de 38 grados centígrados para que pueda soltar vapores y arder, es combustible. Un líquido inflamable es el que por debajo de 38 grados centígrados está soltando vapor. La gasolina,
vaso de gasolina a la nevera y lo deja en 4 grados centígrados, usted le acerca un fósforo, tiene la posibilidad de que esa gasolina prenda. Si usted mete a CPM al lado de la gasolina y la saca a la misma temperatura, usted le puede acercar una antorcha a ese ACPM y no le va a prender hasta que no lo lleve a la temperatura donde está soltando vapores. Espero haberme hecho entender con esta explicación, pero básicamente esa es la diferencia. Los gases también ingresan en esta parte. Entonces, todos los gases que nosotros conocemos, su identificación, ese pictograma que está ahí, en teoría es un bidón de gasolina que se está regando y que está prendiendo fuego. ¿Listo? Pues no se logra observar bien, pero en teoría se supone que es lo que significa ese bidón que está ahí. Para Colombia es el cuadrado de color rojo con la letra B. Pues con la letra B. Esa es la identificación que nosotros tenemos dentro de la inclusión que hace Colombia. Pero el pictograma universal, donde ustedes observen ese recuadro azul con el galoncito de gasolina que está volteado y que va a iniciar o que está iniciando un fuego, ese es el incendio clase B. Los incendios clase C son todos los que tienen que ver con equipos eléctricos o electrónicos que, por decirlo de una manera muy coloquial, prenden candela, hacen un cortocircuito y empiezan a arder. Siempre que se mantengan energizados, que escuchemos ese ruido del fuego eléctrico, que es el que genera a veces más pánico, ese que se mantiene ahí, va a ser un incendio clase C. El riesgo, pues obvio que el principal riesgo, especialmente si estamos hablando de equipos eléctricos, va a ser la energización accidental que nosotros podamos tener, que tengamos una descarga porque nos acerquemos y no desenergicemos adecuadamente, apliquemos agua o hagamos alguna otra maniobra que nos pueda poner en riesgo, ¿listo? Entonces podemos tener nuestro televisor, nuestro computador, el equipo de sonido, inclusive los celulares, yo mostrando el celular y no se ve, el celular, cuando lo dejamos conectado y que ese que dicen que se estalla, eso es un incendio clase C, que se va a unir con otro incendio que ya les vamos a explicar, bueno, perdón, con un fuego que ya les voy a explicar más adelante. ¿Cómo lo identificamos? Aquí es una parte que Colombia no ha estado de acuerdo, pero básicamente es una conexión desconectada. Alguna vez Capítulo Colombia hizo el requerimiento de que si está desconectada ya no es un incendio clase C, pero pues como esto viene desde la Organización Americana de Investigación de Incendios, ellos dijeron no, esa es la manera de mostrarlo, se supone que se produjo un cortocircuito, trataron de colocarle, no sé si se alcanza a observar, un ligero arco eléctrico, pero esa es la identificación de los incendios clase C, una toma eléctrica que por alguna falla inició candela y está sacando las llamas alrededor del contactor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando ahí. Básicamente, para Colombia, la identificación es el círculo, color azul y la letra C. Eso básicamente es como los podemos identificar. Profe, ahí también puede mostrar en pantalla porque nosotros lo estamos viendo. Se ve un recuadro donde usted se ve también. Entonces, si quiere mostrar alguna cosa, ahí también lo veamos a usted. Ah, caramba. Entonces ya lo arreglo, permítame. No, pero era solamente que iba a mostrar el celular, la maña de estar mostrando cosas adicionales. Ah, ok. Igual se ve. Ahí yo veo un recuadro chiquitico y se ve la presentación. No hay lío. Ok, listo. Paso a la siguiente diapositiva. Un incendio muy curioso para nosotros. Para nosotros los bomberos son los incendios clase D. Básicamente son por elementos químicos, pero lo más común son los metales combustibles. Es muy raro ver un incendio de estos aquí en Colombia. Las acerías presentan este tipo de incendio, pero son incendios generalmente controlados en los altos hornos, en las cucharas. Bueno, una cuchara es básicamente ese caldero gigante que tienen las acerías donde meten mucho metal y lo funden. Cuando lo están fundiendo y sobrepasa ciertas temperaturas, ellos sacan unas llamas y si ustedes han logrado ver el proceso siderúrgico, cuando empiezan a fundir el metal, cuando salen las coladas, ellos salen prendiendo candela, salen con llamas. Eso básicamente es un fuego tipo D. Cuando este se sale de control, cuando ya tenemos pérdidas de control de calidad, o fallas en los procesos, y esto se sale de control y ya se prende el fuego, pero no es
no es de manera controlada, lo vamos a clasificar como un incendio clase D. Aquí es muy raro ver un incendio de esos. El último incendio que tuvo Bogotá de este tipo de incendio fue hace año y medio en la localidad de Venecia, en una siderúrgica. Tuve la oportunidad de estar en este incendio. Son incendios que su peligro representa la temperatura elevada, son incendios realmente calientes. ¿Qué significa que ese incendio está caliente? Que está por encima de 1200 grados centígrados. Eso es un incendio caliente. Los incendios que están en su casa, sin que suene cómico, son incendios fríos, son incendios que están a 300 grados centígrados, llegan hasta 600 grados centígrados cuando está ardiendo su casa. Entonces son incendios relativamente fríos comparados con este tipo de incendios, porque dentro de los recursos para atención de incendios, estos incendios no se les puede mencionar ni siquiera la palabra agua, porque representan un riesgo importante, porque el agua para ellos genera microexplosiones y expulsión de partículas de metal que viajan a 1200 grados centígrados. Eso se convierte en una bala y atraviesa y quema y cauteriza lo que se encuentra. Entonces es un incendio muy, muy raro. No se confunda, y esa pregunta me la hicieron en una de las capacitaciones que tuvimos en nuestros elefantes, cuando una moto cae al piso, derrapa y salen chispas. Eso no es un fuego, eso es una fricción mecánica donde se producen unas chispas por efecto de esto. Entonces, esto no es un incendio, no se prende el metal, el guardabarros, la defensa de la moto, el tanque de la moto si es metálico, no queda incendiado, sino simplemente salen chispas. ¿Listo? Como para que se haga una claridad. ¿Cómo se identifica? Eso que está ahí abajo se supone que es un piñón roto y lo que está saliendo de ahí son llamas. Se supone que son llamas. Esa es la clasificación internacional. Y dentro de la identificación que tenía Colombia es el recuadro azul que está al lado derecho de su pantalla. ¿Qué se supone que es? Una barra de metal ardiente, básicamente. Se supone que es eso. Entonces, para la identificación. El color de que tiene de fondo es un color que le había puesto Colombia, pero no está aceptado. Nos devolvemos a que los colores son los que están en el pictograma que está en la parte inferior izquierda. Y estos son incendios que yo creo que se han vuelto muy comunes para nosotros. Y puede ser aplicado en condiciones normales porque no representa riesgo para la salud humana. Ya tenemos el tubo sifón. La presentación que nosotros tenemos para Colombia, tenemos extintores, todos son extintores portátiles, pero unos son manuales, que son los pequeñitos, o sea, los que aparecen en la línea de abajo, y unos que se les denomina extintores satélite, que son los gorditos que están en la parte de arriba, que son de color rojo o de color amarillo. Pero esto básicamente es la clasificación de extintores a nivel universal. Los portátiles de mano, los portátiles satélites. Los portátiles satélites tienen una capacidad de 150 libras de agente extintor hacia arriba. Los extintores portátiles que ustedes ven abajo, el más grande que se tiene aquí en Colombia y que generalmente es muy difícil de conseguir en el mercado, son de 30 libras. Aquí no aparecen los extintores o los antiguos extintores que se cargaban en los vehículos de 2.5 libras, porque ya por recomendación de Dirección Nacional de Bomberos y de Seguridad Industrial, no es un extintor que sea válido y que me sirva adecuadamente dentro de un proceso de un fuego incipiente dentro de un vehículo. Básicamente en los ensayos que se hicieron, y aclaro, Colombia no tiene laboratorio del fuego, esos extintores requerían una técnica muy perfecta y una técnica muy exacta para poder controlar un fuego en su fase incipiente. De resto no iban a servir porque tiene una capacidad de agente extintor muy poca. ¿Listo? Los extintores que están abajo es la clasificación que existe para Colombia, los que tenemos para Colombia, que ahorita cuando reingresemos vamos a entrar a mirar el pro y el contra de cada uno y cómo se trabaja con estos extintores. Entonces, ¿salimos? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Las grasas, digamos, de humano también arden, ¿cierto? Uf, las grasas de humano arden excelentemente, excelentemente. Permítanme un segundo. Hago ejercicio y nada que se queman. Las grasas de humano arden excelentemente. Para los que tenemos un poquito más de grasa corporal en el cuerpo, les tengo la buena o mala noticia, de acuerdo como lo quieran interpretar.
Nosotros por tener, bueno, o los que tienen alto contenido de grasa tienen la posibilidad de arder más. Las grasas humanas arden perfectamente, se los he dicho en las capacitaciones. En la historia nuestra, en los orígenes del cristianismo, Nerón, para utilizar el Coliseo, para iluminar el Coliseo romano, incineraba cuerpos. Entonces, los cristianos los cogía y los convertía en antorchas humanas. No sé cómo se aguantaban el olor, pero un cuerpo de una persona promedio, así, más o menos acuerpadita, aproximadamente puede arder por 4 horas. Entonces, son 4 horas de combustible que usted tiene ahí, que está ardiendo de buena manera y que logra mantenerse. ¿Listo? Como para que se haga claridad. La carbonización, les adelanto esa parte, en los incendios se presenta es porque las temperaturas se elevan de manera muy rápida. Ahí es el cuerpo simplemente ardiendo a la propia temperatura que va dando, o sea, lograban prender el cuerpo de alguna u otra manera. Ya cuando él empezaba su propia combustión se mantenía. Los cuerpos que se pueden llegar a encontrar en un incendio se encuentran carbonizados y no arden por mucho tiempo. Es simplemente porque la temperatura se eleva demasiado. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, señor, y asustado porque yo soy gordito. Ah, listo, entonces es muy buena antorcha. Listo, y entramos a la parte de los extintores. Entonces aquí ya entramos en la parte que nos interesa, la piedra angular de la capacitación. Básicamente concentrémonos en la definición, aparato portátil, y la clave es que sea portátil. Lo que no sea portátil se va a convertir en un sistema de extinción de incendios, o bien sea automático o manual. Entonces, un gabinete no se va a convertir en un extintor. Un sistema de rociadores no es un extintor. Un sistema de inundación no es un extintor. Básicamente es el aparato que yo puedo coger de un lado y llevar al otro y que está técnicamente diseñado y utilizado para la atención de fuegos incipientes. Sigamos desglosando esta parte. Los extintores tienen una manera de elaboración técnica para que no se conviertan en peligro para la persona que lo pueden utilizar. ¿Cuáles pueden ser los peligros? Que el extintor se quede en un incendio olvidado y el gas presurizante que tenga adentro, al ganar temperatura, se pueda convertir en un cilindro de gas presurizado y al sufrir una fatiga mecánica salir disparado. Eso no puede pasar en los extintores. Se supone que las costuras que tienen los extintores, que están técnicamente hechos, deberían fatigarse y dejar escapar el aire. Eso es una de las cosas. Deben aguantar hasta ciertas presiones por si esto llega a fallar para que por X o Y circunstancia no me vaya a mí a hacer un retroceso cuando disparo el extintor. Esto nunca debe pasar. Y tiene que tener unas características internas para que su corrosión, y ahorita cuando hablemos de cada uno de los agentes extintores, se demore en el tiempo. No es que sean totalmente antioxidantes, pero sí deben demorarse en el tiempo porque hay algunos agentes que pueden llegar a ser agresivos con los extintores y ahí va el secreto en donde tenemos que comprarlos. No les voy a recomendar sitios, pero en internet hay sitios que ya están con certificados de calidad y con certificaciones de que a usted le pueden responder por su extintor. Mientras que si usted se va a una autopista y hay un Renault 4 con la puerta de atrás abierta y una batería en el piso, pues no va a ser el mejor lugar para que usted compre un extintor. Partes. Observamos aquí las partes más importantes. No todos los extintores son iguales. Hay algunos que no van a tener manguera, hay algunos que sí van a tener manguera. Hay algunos que tienen como ese nitrógeno que aparece ahí, va a ser el gas presurizante. Hay algunos que no lo van a tener, hay algunos que tienen menómetro y no lo van a tener. Pero los extintores más comunes, el 90% de los extintores que nosotros manejamos aquí en Colombia, son extintores que manejan este tipo de anatomía, porque son los extintores de polvo químico seco, que ya vamos a llegar a esa parte de la explicación. ¿Para qué sirve cada una de las partes? Entonces, tenemos un manómetro que para los extintores que lo tienen, básicamente es el que me dice si está cargado, descargado y cómo más o menos se encuentra la presión. Entonces, todos los extintores, cuando usted lo mire de frente, hacia la izquierda le va a indicar que está descargado su extintor. Hacia la derecha, que tiene una sobrecarga,
no representa peligro, vuelvo y repito, un extintor sobrecargado no representa peligro. El problema de este tipo de extintor es que usted lo va a operar y no le va a salir agente extintor, sino le va a salir aire, o bueno, nitrógeno. Entonces usted se va a asustar y por comportamiento psicológico en emergencias cree que no le va a funcionar y cree que no está cargado y tienden a abandonar. Lo que hay que hacer con esto es esperar 3, 4, máximo 5 segundos, nivela la sobrepresión que tiene, saca el exceso de nitrógeno, regula y empieza a sacar el agente extintor. Las válvulas, lo que está en la parte superior derecha, realmente son dos válvulas, se conocen en algunos lados, manijas, aparecen en otras literaturas, es una de transporte y una de descarga. Generalmente la que aparece en rojo es la que se mueve. Esa permite y habilita un cheque que se abra para que el agente extintor salga por ese tubo sifón que aparece ahí. El nitrógeno es el elemento con el que se deben cargar todos los extintores que necesitan presurizarse. El único extintor que no necesita presurizarse es el extintor de dióxido de carbono, ya vamos a hablar de él porque tiene unas particularidades, pero los demás extintores necesitan ser recargados con nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte, no nos produce asfixia, no reacciona básicamente con ningún elemento químico. Perfecto. Aquí va una explicación más pedagógica de cómo debemos utilizar adecuadamente el extintor y un repaso de lo que acabamos de ver. Permítanme porque se me perdió el cursor. Uso de extintores. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor. Fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica. La fricción entre dos cuerpos, o por compresión de un gas. La acción eléctrica. Arco eléctrico. O bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El caso más común es la combustión. ¿Qué es un incendio? Fuego en descontrol, que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. ¿Qué es un amago de incendio? Fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. Los dispositivos de extinción son aquellos que mediante el uso de agentes extintores permiten apagar el fuego. Por ejemplo, el extintor de polvo químico seco, que sirve, entre otros, para combatir fuegos de combustibles sólidos, como sillas, escritorios o papeleros. O también el extintor de dióxido de carbono comprimido. Gracias a que este gas no conduce corriente eléctrica, es ideal para fuegos con exposición de energía eléctrica, como por ejemplo tableros eléctricos o rack de computadores. Procedimiento en el uso de extintores. Uso del extintor de polvo químico seco. 1. Mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar donde está el fuego, sujete bien el extintor y solo en ese instante retire el seguro. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca con la cual se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el polvo químico seco. 6. Sostenga la manguera direccionando siempre el chorro de polvo químico seco a la base del fuego. Haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Uso del extintor de dióxido de carbono. 1. Mantenga la calma. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar, sujete la manguera de la empuñadura existente en la parte anterior de la boquilla y solo en ese instante retire el segundo. La temperatura de descarga de un extintor de dióxido de carbono es de menos 79 grados Celsius. Por esto, y para evitar quemaduras, asegúrese de que antes de realizar la descarga,
La boquilla por donde sale y se guía el agente extintor esté en dirección hacia el incendio para evitar cualquier contacto con el dióxido de carbono. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca. Con esto se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y saque el dióxido de carbono. Direccionando siempre el chorro de dióxido de carbono al base del fuego. Haga un movimiento de abanico, de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Si se activa la alarma o en presencia de humo, inicie el proceso de evacuación. Retomando y para ir haciendo las partes finales, entonces, siempre ante un fuego incipiente, recuerde que lo primero que nosotros debemos hacer es activar la línea 123 aquí para Bogotá o el operador de acuerdo a la ciudad donde usted se ubique. Bomberos somos servicio público esencial, es más seguro y menos riesgo económico que usted llame a los bomberos, solicite a los bomberos, usted pueda controlar la emergencia, el conato de incendio, el fuego incipiente, como usted lo quiera llamar, y nuevamente llame y cancele los bomberos. A muchas de las cosas que han pasado aquí en Bogotá, que lamentablemente se han convertido en incendios catastróficos, que inicia el conato, cree usted que lo puede controlar, le da pena llamar a los bomberos, no pide el apoyo, es que ¿para qué los vamos a llamar a ellos? Porque me regaña el jefe, llegan esos manes en esos carros haciendo ruido, es que me van a cobrar el servicio, es que ¿qué van a decir los vecinos? Es que voy a salir en noticias y muchas otras de las excusas que nos han sacado las personas no activan los bomberos y cuando eso sale de control, ni siquiera la misma persona puede llamar, sino ya son sus vecinos los que llaman a pedir el apoyo. Entonces eso hace que sea muy demorado la activación de nosotros como bomberos y podamos llegar a atender oportunamente un incendio. Entonces, lo primero que debe ser usted ante una situación de un posible incendio, de un posible conato, donde usted vea que está saliendo humo de una edificación, es active los bomberos. La máquina se va a desplazar y si la emergencia era real, se va a lograr contener de mejor manera a que ya usted vea saliendo llamas por todas las ventanas y por debajo de las puertas y en ese caso sí nos llamen a nosotros. Eso puede llegar a salvar una vida. Tengan en cuenta que siempre cuando ustedes llaman a la línea 123, el operador que está ahí no le va a hacer preguntas al azar. Ellos, no los estoy defendiendo, pero ellos ya tienen la clasificación de las preguntas de acuerdo a lo primero que usted le dice y al por qué está llamando. ¿Cuál es su emergencia? Un incendio. Ok, ellos le van a hacer unas preguntas muy específicas para que usted sepa a dónde tienen que llegar los bomberos. Que es que tengo un incendio aquí cerquita a los 3 Elefantes, que lo activáramos desde allá. Ah, sí, pero ¿en dónde? En el parqueadero, en los conjuntos de atrás, en la zona verde que se encuentra hacia el sur. Entonces tenemos que ser muy claros en esta parte. Recordar y esperemos que pase todo esto para mirar nuevamente lo que son posturas, lo que son manejos, tener en cuenta cómo se quita la válvula, cómo se desconecta el pasador de seguridad y cómo se opera el extintor de manera adecuada. Pero básicamente esto es lo que gracias a la idea de Willy se quería exponer el día de hoy. Cómo se debe utilizar. Todos los hogares en Colombia deberían tener un extintor. ¿Cuál? Un extintor multipropósito. Tenemos dos tipos de extintores multipropósito. Tenemos el extintor multipropósito tipo polvo químico seco ABC o el extintor de Solcaflán. Mire usted cuánto puede invertir. ¿Listo? Si usted se protege con un extintor de polvo químico seco, para cerrar, les voy a decir cuáles son los problemas. Resulta que es un extintor que ya les dije que era muy económico. Se me había olvidado eso en la diapositiva. Perdón, me devuelvo. Que este extintor es muy económico, pero el polvo químico seco tiene componentes que son corrosivos. Entonces, usted al aplicarlo sobre superficies metálicas, si usted lo deja ahí, por ejemplo, hoy tuvimos un conato de incendio y mañana es viernes festivo y no tiene programa dentro del aislamiento, y sábado y domingo porque va a haber Netflix estas 72 horas y no le hace mantenimiento a donde aplicó el extintor, ay, gracias por quien me señaló el extintor,
ese extintor le va a generar corrosión a los componentes eléctricos y electrónicos, le va a dañar esos componentes si usted no le hace la limpieza adecuada. Si lo aplicó en un vehículo y usted lo dejó hasta el martes, hasta el lunes para llevarlo al vehículo, todos los componentes eléctricos o electrónicos y las partes metálicas donde cayó el extintor, donde cayó el polvo químico seco, se van a empezar a corroer. Lo que no va a pasar, a quien me está colaborando, a lo que no va a pasar con este extintor. El extintor de agente limpio trabaja como las espumas de limpieza de las pantallas de computador. Usted lo aplica, él sale muy frío, sale como el alcohol, se ubica sobre la superficie, controla el incendio y 3 minutos después ya está completamente evaporado. Usted no va a encontrar residuos, ni siquiera deja mojado. Entonces, por ese lado, el extintor de Solcaplan, de acuerdo a lo que lo voy a utilizar, es mucho más seguro, pero usted ya mira los costos. Lo que no me presenta el extintor de polvo químico seco, que como ya les había dicho, ese extintor es corrosivo. Es el principal inconveniente que tiene. El polvo químico seco se ha comprobado y se han hecho evaluaciones médicas porque algunas personas, cuando gritan, cuando piden auxilio, pueden tragarlo accidentalmente. Eso les puede causar vómito, diarrea, y a algunas personas les afecta las mucosas, o bien sea ojos, o bien sea en nariz, o sea en boca, les puede causar algún tipo de irritación. Mientras que por ahora, en el extintor que me acabaron de marcar, gracias, en este, no se han comprobado casos clínicos de patología significativa ante la exposición del mismo. Por obvio, pues no se puede consumir, no se puede incluir dentro de una dieta, pero hasta ahora no tenemos la manifestación o algún caso clínico donde demuestre que el agente limpio genera un riesgo para la salud, mientras que este tiene esa connotación, simplemente para hacer claridad y para que a futuro, cuando todos estén muy juiciosos con su extintor, miren cómo vamos a hacer la inversión entre esos dos. Y llegamos a la parte de preguntas. Creo que estamos apenas para hacer preguntas, Willy. Sí, ¿Sí las hay? quedan 6 minutos. Profe, era para que les explicara en el video a lo último se nota cuando acuestan el extintor. Ah, listo. Cuando se acuesta el extintor es una señal universal que se tiene que se recomienda en incendios industriales o en incendios de gran proporción, cuando se utilizaron varios extintores, la idea es que usted los deje recostados como se ve en la diapositiva. Pero por favor, déjelos recostados no en la ruta de evacuación. Busque un lugar seguro, a los lados de un pasillo, en su ruta de evacuación. No los vaya a colocar en medio. ¿Por qué? Porque cuando usted salió, se empezó a disminuir la capacidad de visión sobre el incendio y sobre la zona. Cuando nosotros los bomberos ingresamos, nosotros tenemos un plano de visión que más o menos son 120 grados. Se disminuye más de lo que tiene una persona normal y su ángulo vertical solamente está entre unos 60 grados. No podemos ver el ángulo vertical que nosotros tenemos, que es casi de 190 grados. En ese orden de ideas, hemos tenido accidentes con bomberos que pisaron extintores que los dejaron en medio del camino y pueden llegar a sufrir un esguince de pie. Pero, básicamente, si usted evacuó, si utilizaron muchos extintores o así usted haya utilizado solo un extintor en su casa, déjelo acostado. Esa es la señal universal de que ese extintor usted ya lo utilizó, ya lo descargó tratando de combatir el incendio y es un extintor que no lo debe utilizar. ¿Listo? No es un extintor que se cayó, simplemente es un extintor que me demuestra a los demás participantes o los demás actores que estén ahí que se descargó y que se tiene que ese extintor mandar a mantenimiento porque no me va a servir para el combate del fuego que se esté presentando. Entonces, me voy a volver un momentico a la diapositiva anterior. Básicamente, comercialmente los podemos identificar por colores que tienen una diversidad de colores para todos sus extintores. Este primer extintor, ¿se está viendo el cursor? Sí. Este primer extintor básicamente identifica los extintores de agua a presión. Los encontramos en este color plateado y los encontramos en color verde. Tenemos los extintores rojos, o bien sea el que está en la parte superior derecha o este que está acá, que son los extintores tipo BC. Este que está acá es el de la connotación del dióxido de carbono, que ahorita vamos a hacer un apartado muy específico referente a esto, sobre unas condiciones de manejo para evitar los riesgos si alguno del grupo alguna vez lo llega a operar. Y estos básicamente están cargados de polvo químico seco tipo BC. Estos dos que están aquí, en la parte inferior derecha, son los extintores
comercialmente más usados en Colombia. El famoso extintor multipropósito de polvo químico seco tipo ABC y el extintor que conocemos comercialmente, comercialmente como Solcaflan, que realmente es un agente limpio. Su nombre es, o sus letras de identificación es el HCFC 123, que es el hidroclorofluorocarbono 123. Ahorita vamos a hablar un apartado porque pues este es un tema de discusión todavía en las personas que tienen que ver con seguridad industrial y que ha generado mucha polémica, que ahorita la vamos a aclarar para que puedan transmitir esto o mantenerlos si los quieren adquirir en sus hogares. Entonces, hablemos de los extintores de agua. Básicamente son para clase A. Algunos les aplican unos aditivos específicos para que al golpear una superficie se formen burbujas, que simplemente es el golpe del agua contra alguna superficie, toma el aire del ambiente y hace una película de agua creando espuma. Absorben el calor. El agua tiene una característica muy importante. Para los que ya han estado en capacitación presencial, hemos hecho el ejercicio de poner un vaso de agua con una llama por debajo y el vaso de agua no se quema, mientras que si colocamos un vaso desocupado, este vaso sí se nos quema inmediatamente, porque una de las características que tiene el agua es poder absorber el calor. Y lo absorbe de muy buena manera, trabaja excelentemente. Entonces, al colocarse en la posibilidad de ser disparado sobre un incendio, lo que va a hacer es ese proceso de evaporación, todo ese vapor de agua empieza a absorber toda la energía radiante que estamos teniendo en ese fuego incipiente. Entonces nos baja la temperatura inmediatamente, pero nos genera un riesgo adicional para que lo tengamos en cuenta. El vapor absorbe la temperatura, pero eso significa que ese vapor se eleva con la temperatura, obvio que con un porcentaje significativo del incendio que se estaba presentando. Me explico. Si estamos haciendo un asado y tenemos un asado a 180 grados centígrados y le aplicamos agua, nos va a salir vapor de agua, pero ese vapor de agua por lógica va a estar por encima de los 100 grados centígrados. Puede representarnos riesgos de quemadura de acuerdo a la exposición como tengamos. Le aclaraba a alguien en un grupo de una capacitación, por favor, si alguna vez entran a un incendio y entran con algún tipo de protección, algunos decían, podemos entrar con una toalla o con algún tipo de cobertor, lo mojamos y entramos a un incendio. No, tengan cuidado con ese aspecto. Los bomberos no nos mojamos para entrar a incendio, tratamos de entrar lo más secos, porque por lógica, el agua se evapora y ya sabemos que para Bogotá necesitamos 99 grados de temperatura para que el agua se evapore, y si usted se baña con un agua superior a los 40 grados centígrados ya le está doliendo. Imagínese usted aplicándose vapor de agua a 100, 120 grados centígrados, le va a doler mucho y le va a producir quemaduras. Básicamente esta es la característica. El extintor clase A solamente me sirve para este tipo de incendios, solamente donde veamos sólidos comunes. No lo vamos a utilizar por nada del mundo en un incendio de carácter o de origen eléctrico, y mucho menos en los combustibles, porque ahorita vamos a ver cuál es la connotación que este tiene. Ay, perdón, se me saltó uno. Bueno, aquí debería salir un título que me identifica, perdón. El tipo de extintor, esta es la presentación más común, pero les aclaro, se puede encontrar también de color plateado. Algunas casas comerciales lo venden y lo comercializan de esta manera, pero el más común debería ser de color verde. Ahí ustedes ven los dos logos, el logo universal por NFPA, que es quien genera las recomendaciones para este lado, y el logo de inclusión que nosotros tenemos aquí para Colombia. Recuerden, el agua es conductor eléctrico por nada. Si se prendió su televisor y usted tiene un extintor de agua, si usted no desconecta su televisor, muy seguramente, para los que sí tienen cabello, pueden quedar crespos. ¿Listo? Y no se lo van a aplicar a un incendio. Por ejemplo, se prendió su motocicleta porque tuvo un derrame de combustible, no se lo aplique, porque simplemente va a expandir el fuego. Porque el agua va a pasar por debajo del combustible y lo que va a hacer es esparcirse de una manera más fácil y que las llamas alcancen alguna superficie más grande. ¿Listo? No es que propague el fuego, simplemente que disemina el área donde se estaba produciendo el fuego, la combustión que ya se haya materializado. No hay extintores y no están clasificados exactamente de acuerdo a los tipos de fuego. Los van sumando. O sea, yo no voy a encontrar un extintor que sea solo B, un extintor que sea solo C,
y ya vuelvo a encontrar sí extintores que son solo D y K. De aquí en adelante los extintores me empiezan a sumar características para poder controlar el fuego. Los tipo VC, que son los de dióxido de carbono y de polvo químico seco. ¿Alguien recuerda de qué color están identificados para Colombia ese tipo de extintor? Ese es el rojo, ¿no? Perfecto, es el color rojo, Ujú. ¿listo? Los extintores de color rojo se supone que para Colombia son los que podemos utilizar en incendios clase B e incendios clase C. No tienen la misma posibilidad de trabajar adecuadamente sobre incendios de clase A porque no absorben calor. Principalmente es por eso. El dióxido de carbono y el polvo químico seco tipo VC, básicamente, lo que hacen es correr el oxígeno que se está presentando en la combustión. El dióxido de carbono en los lugares donde entra es muy egoísta con el oxígeno. A nivel de salud también, nosotros no es adecuado que respiremos dióxido de carbono porque él es supremamente egoísta con el oxígeno y lo desplaza, lo quita del lugar donde está. Al aplicar cualquiera de estos dos extintores, o el de polvo químico seco con características en su polvo tipo VC o dióxido de carbono, lo que hace es correr el oxígeno. Entonces se asfixia el incendio que nosotros estemos atendiendo. Vuelvo y repito, no es adecuado para los incendios tipo A, porque recuerden, los incendios tipo A o los fuegos tipo A pueden mantenerse en brasa. Entonces aquí simplemente quitaríamos la llama, pero sobre un fuego tipo A continuaría ardiendo y cuando tenga las condiciones ideales, nuevamente vamos a tener llama y el incendio se va a seguir propagando. Me voy a volver en las diapositivas para explicar algo acerca de un tipo de extintor. Este que está acá. ¿Se logra ver el cursor? Sí, Sí. señor, por las boquillas son diferentes. Perfecto. Hay una connotación específica. Este extintor trabaja en unas temperaturas que están entre los menos 34 y menos 42 grados centígrados. Lo que está contenido dentro de este extintor básicamente es un gas que se metió a presión dentro del contenedor. Dentro de las leyes de los gases es que cuando un gas yo lo cojo y utilizo mucha presión para meterlo dentro de un contenedor, como sus partículas ya no se encuentran tan excitadas, bajan su temperatura. Entonces, al meterlo dentro de un contenedor, baja su temperatura a esa que les estoy diciendo, a esos rangos de temperatura. Entonces, fácilmente cuando se descarga el extintor puede salir un gas que está a menos 40 grados centígrados. No sé si se alcanza a ver dentro de la diapositiva, pero observan esta parte de la boquilla que estoy señalando. Sí, una sale en forma de triángulo y la otra más como un rectángulo. Sí, como un mango, como un mango protector. Perfecto, es el mango encauchetado. Es la zona y es la característica y por favor, para todos los asistentes, esta es la zona donde yo debo manejar la manguera del extintor. Yo no lo debo coger de la corneta, no lo debo coger de la manguera. ¿Por qué? Porque resulta que si es un gas que está muy por debajo de la temperatura de 0 grados centígrados, cuando sale al medio y hace difusión, transmite su temperatura. De los que están aquí, y lo he preguntado en las capacitaciones, creo que ustedes alcanzaron a conocer los helados que se hacían en cubeta metálica, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Que Si uno le usted, ponía la lengua y le quedaba uno pegado. usted quedaba pegado. Entonces, si usted básicamente opera un extintor y lo tiene cogido de la manguera o lo coge de la corneta, su mano puede quedar pegada y sufrir una heladura. Entonces, ahí le va a doler bastante y ya no va a tener un incendio, sino va a tener un paciente con una heladura por la exposición a temperatura. Entonces, la única condición de seguridad adicional que debo tener con este tipo de extintores es cogerlo del mango encauchetado. ¿Listo? Son extintores que es muy raro verlos comercialmente. Se supone que están direccionados especialmente para los petroquímicos y sector eléctrico por el tipo y por la función que ellos desarrollan. Son extintores pesados. De por sí, ellos, sus capacidades, sus volúmenes están hechos en hierro, algunos vienen hechos en aleaciones de acero, pesan más que los extintores comunes, entonces eso es una característica para aspecto ergonómico. Y, por favor, cogerlo del mango encauchetado, porque si no, se va a estar acordando de mí y de pronto me puede estar insultando.
Encierro algo que se abrió en el hipervínculo. Listo. ¿Cuáles son sus limitaciones? No recomendado en tipos de fuego A, ya les dije, porque no puede penetrar, no va a absorber la brasa que se está presentando en este tipo de fuego. A la intemperie no es efectivo porque, especialmente el de dióxido de carbono, porque las corrientes de aire se lo pueden llevar de manera muy fácil. Es un gas que estamos aplicando a la atmósfera y cuando esa difusión, si no logra tener contacto con la parte que estaba generando la combustión y que está en fuego, simplemente se va a disipar de manera muy rápida. Generalmente, y hoy es más recomendado que el dióxido de carbono se utilice ¿para qué? Para espacios cerrados. Pero para espacios cerrados debemos tener en cuenta que si estamos en un espacio muy cerrado y es muy pequeño y descargamos 2 o más extintores de dióxido de carbono, usted tiene que tener una salida asegurada de evacuación, no hay sea que usted se llegue a desmayar por la falta de oxígeno, no por el incendio, sino por el desplazamiento que le está haciendo el dióxido de carbono. Esto no pasa con el polvo químico seco. Y llegamos a los multipropósitos. Entonces, tenemos el polvo químico seco, que es el más común, es el que comercialmente se vende en el 90% de los establecimientos para Colombia. Me sirve para todo tipo de fuego. Básicamente interrumpe la reacción, entonces interrumpe que esos vapores que se están produciendo se empiecen a mezclar con el oxígeno que se presenta en el ambiente, ellos alcancen una temperatura adecuada y se pueda producir la manifestación de la combustión que se va a materializar en llamas. Básicamente así trabajan, entonces ellos interrumpen esa reacción. Tenemos este extintor, me paso la diapositiva para entrar a hacer las explicaciones del mismo y la relación costo-beneficio. Es más caro, se creó inicialmente por la industria militar de los Estados Unidos para proteger equipos de cómputo, pero su efectividad dentro de otra familia de gases extintores se vio que se podía aplicar en muchísimas industrias y se comercializó fuera de la industria militar. Fue así que llegó a Colombia y a algunos lados de Europa, donde se empezaron a conocer, no sé si algunos los escucharon, los extintores de Halon y otros HSFCs, que básicamente iban originalmente después de la industria militar para la industria de los computadores y la industria electrónica y se materializó para todo. Esto es muy común y tal vez algunas personas lo hayan escuchado, que es donde tenemos computadores, pero básicamente me sirve para cualquier tipo de incendio. ¿Cuál es la diferencia y el costo-beneficio o cómo debemos tener en cuenta cómo identificar estos dos tipos de extintores, este blanco con el amarillo? Me voy a volver donde los veamos los dos. Es este extintor, el extintor de Solcaflan cuesta 5 a 6 veces lo que cuesta este extintor. Si este extintor, no me sé los costos, cuesta 20.000 pesos, este puede llegar a costar 120.000 pesos aproximadamente. La recarga del extintor de polvo químico seco en el mercado, usted le puede, voy a dar un valor sin ser exacto, 5.000 pesos. La recarga de un extintor de polvo de Solcaflan o de HCFC, de agente limpio, a usted le puede llegar a costar 90.000 pesos. Este extintor usted lo tiene que mandar a recargar cada año. Cada año usted lo manda a servicio técnico y tiene que pagar esos 5 pesos que le estoy diciendo. Este extintor usted lo manda a revisar técnicamente cada 5 años. Si el extintor está en buenas condiciones, se lo validan por 5 años. Eso significa que si usted cuida su extintor y es un extintor certificado, esos 120 pesos que usted invirtió los tiene para 10 años. ¿Listo? Para los que están en empresas, para los que los quieren adquirir o de pronto ya los manejan, tiene que ver con seguridad industrial, es un aspecto muy importante. Aquí en Colombia, quien vende este extintor, el servicio técnico y de postventa, es muy juicioso y muy colaborativo diciéndole que se lo va a recoger cada año y que cada año necesita la recarga, van y sacan, le dan la vuelta a la manzana y le cobran 90, 100.000 pesos, no sé cuánto le cobran, pero este extintor por norma, no necesita revisión técnica, sino hasta los 5 años. Necesita algún ajuste de contenido única y exclusivamente si el extintor empieza a bajar de presión. ¿Listo? No sé si hayan dudas porque estos extintores tienden a generar controversia.
Bueno, creo que no. Por último, y dentro de los chismes de seguridad industrial que se manejaban en Colombia, es que este extintor estaba prohibido en el mercado, este extintor iba a salir de circulación, este extintor agotaba la capa de ozono y otras de las cosas. Un extintor certificado de HCFC 123, como aparece en la parte superior de la diapositiva, están aprobados para ser cargados y recargados o hacérseles mantenimiento hasta el año 2030. Entre el año 2030 y el año 2040 no va a haber importación del producto, porque de aquí hasta el 2030 se van a bajar los cupos de importación. Desde el 2030 al 2040 se va a manejar lo que tengamos en el país. Entonces, si hay 100 toneladas de agente limpio en el país, con eso se va a trabajar hasta el 2040, que en ese año se supone que ya hay tecnologías para extinción de incendios que puedan reemplazarlo. Hoy en día ya existen extintores que reemplazan completamente y otros sistemas de extinción, pero lamentablemente aún no están ni certificados ni listados por el gobierno colombiano. Pero por ahora es completamente válido y hasta el 2040, si usted cuida su extintor y lo tiene en buena forma, le va a servir. No lo van a multar por tenerlo, no necesita descargarlo. Si usted lo tiene y quiere salir de este extintor, contacte con un cuerpo de bomberos porque él debería estar capacitado para poderle dar un uso final adecuado. No lo utilice en prácticas porque en teoría es amigable con el medio ambiente, pero tiene un porcentaje de agotamiento de la capa de ozono, entonces por favor no lo utilice en prácticas. No utilice tampoco el de polvo químico seco porque ese tiende a contaminar a fuentes de agua. Recomendación, aunque no estamos en esa parte de la capacitación, utilicen extintores de agua, es lo mejor. Este extintor que les muestro acá es el único extintor que hasta ahora está diseñado para que ustedes tengan en sus casas. Si se le prende la cocina, que es uno de los lugares dentro de los porcentajes que demuestran el origen de incendio más común que nosotros tenemos para los hogares, es el que deberíamos tener ahí. Adhiere perfectamente a las grasas vegetales y animales. ¿De qué está hecho? De estos dos químicos, de acetato, perdón, aquí me quedó mal escrito, y clorhidrato de potasio, citrato de potasio. Son los dos elementos químicos que tienen una prensión muy fácil a las grasas o a los aceites vegetales. Por si acaso, una claridad que me hicieron en una clase. Este extintor no se utiliza sobre humanos. O sea, si hay una persona que le prendieron candela, no se utilizan sobre humanos. ¿Listo? Solamente se utiliza para los sartenes o para los elementos de cocina que puedan llegar a incendiarse si estamos hablando de un incendio en grasas animales y vegetales en este tipo. Por ejemplo, se me prendió el buitrón del asadero de pollos, con este extintor lo puedo apagar. Es el extintor adecuado. No descargo ningún extintor sobre las personas. Y no tengo ni idea, pero sé que es el valor exacto, pero es un extintor muy costoso. Bastante costoso aún hoy día en el mercado. Y ya para empezar a cerrar, vamos con las características básicas. Vamos a cerrar ahorita con un video. Y antes de pasar a la sección de preguntas, cómo debemos utilizar un extintor y cómo lo debemos ubicar. En los ejemplos prácticos que hemos hecho en las capacitaciones nos dicen siempre lo mismo: retire el pasador, apunte con la manguera, oprima la manija de descarga, ya se explicó cuál era esa, disperse con un movimiento de barrido. La distancia más o menos son 2 a 3 metros. Siempre lo hemos hecho, la claridad es donde el operador o esta persona que va a manipular el extintor lo haga de manera segura para él y no sienta que se está quemando, donde él siente el confort térmico para que pueda realizar la descarga del agente extintor sobre la base del fuego. ¿Cuál es la base del fuego? Me voy a permitir marcarla acá. Es el lugar donde están naciendo las llamas. No lo aplico a las llamas porque estaría lavando llamas, no lo aplico al combustible porque de acuerdo al agente extintor no sería adecuado, sino al lugar donde se está materializando esa combinación de los productos que hablamos cuando hablábamos de la evaporación de los gases y eso, se mezclan el oxígeno y aquí nacen las llamas. Este es el punto ideal. Siempre sintiendo el viento por la espalda. Lo que les hemos dicho en capacitación, si usted siente que si usted está tragándose el humo, ahí era donde no tenía que estar. Muévase para otro lado. Si está en un ambiente cerrado, simplemente trate de generar la descarga con su espalda hacia la puerta de salida. En caso de que llegue a haber una situación que se salga de contexto, usted solamente dé la vuelta y puede iniciar la evacuación.